Amigos, tenemos un nuevo invitado, exfutbolista, ahora entrenador, una gran persona, un gran exfutbolista. Yacer Corona, ¿cómo estás, amigo? Después de un rato pactándolo, por fin se nos hizo. Gracias por venir al programa. Aquí tienes tu espacio. Siéntete a gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Y bueno, primero, además de saludar a la gente, disculparme porque sí, pasó mucho tiempo entre la primera vez que hablamos y el día de hoy que se pudo hacer la entrevista, pero pasa mucho por mi déficit de atención a las cosas. La verdad es que se me va pasando. Tengo esto de, no sé, con el tiempo fui, no sé si a ti te pasó, tengo tres correos y uno que es el del trabajo, el otro que es como el típico Personal, correo que ¿no? tienes toda la basura ahí, y luego el personal, ¿no? Y Sí. entonces entre los tres a veces no reviso ninguno. El que tengo activado es el del trabajo, y pues no sé, como que se me iba pasando, y luego lo de ayer, es que de verdad, por Sí, completo me olvidé que, imaginé, me bueno, no imaginé. olvidé, no lo olvidé, más bien no me di cuenta que era ayer. O sea, yo pensé como estaba lo de las 11. Sí. Pensaba que era hoy, pero bueno, disculpa, ya estoy aquí. Ajá. No, no te preocupes, Yasser. Mira, para empezar, esta pregunta es para todos los invitados, siempre para arrancar de pronto. En 3 palabras, ¿cómo te definirías? Uf, eh, distraído, ¿Okey? distraído sería una. Eh, pues mira, no sé, nunca he sido de los que se intenta definir o he buscado una definición. Eh, adaptable, creo Okey. que es, creo que es una persona que se adapta bastante bien a lo que encuentra, al entorno. Y Y la otra, no lo sé, ¿eh? La verdad es que Por no, ahí no. escuchaba que te gustaba hacer bromas, que tenías esa Sí, picardía. sí. Lo que pasa es que con el tiempo, cuando estaban los equipos, pues obviamente con todos los compañeros y todo eso, sí, ¿no? Que vas y estás ahí molestando y todo. Pero luego ya pasas al otro lado de entrenador, ya dejas de hacer Tienes tantas que ser más bromas, serio. no, un poquito más serio, ¿no? Al final es tu esencia. Pero después pues vas creciendo y vas pasando tiempo más solo y todo eso, entonces pues Claro. ahora no tengo mucha gente a quien hacerle bromas, entonces tampoco, así que, pero sí, puede ser que sí. Es que alguna vez se me salió alguna palabra así y en un equipo, esto es una anécdota. Sí, El Rambo Sosa, no sé si algunos lo recuerden, a lo mejor sí, sí, muchos sí. ni lo recuerden, juega en el Necaxa o directivo. Un día se le ocurrió hacerme una broma y llamó por teléfono a la habitación diciendo que era un entrevistador, no sé qué, y me preguntó exactamente eso, ¿no? Algo así como, defínete en 2 palabras. Y no sé, yo estaba despertando de la siesta, sí, estaba hasta medio dormido y se me ocurrió decir una palabra, no me acuerdo qué palabra fue en específico, y a partir de esa palabra no dejaron de decirme con ese tipo de palabras O todo sea, el, todo el te agarraron de campeonato, no sé, carrilla. el bromista, por así, sí, sí. Sí, sí. Entonces, desde ahí dije, ya no vuelvo a responder esa pregunta. Oye, Yasser, antes de empezar a hablar de lo que has vivido, de tu trayectoria, quisiera preguntarte en específico, ayer por ahí veía perfil que tienes que eres amante al café, te gusta el café, tienes ahí tu perfil. Platícame, ¿cómo nace ese gusto? ¿Cómo crece el proyecto? Exacto. ¿Cómo sale toda esta idea que es, muchas veces, pues, diferente? A veces la gente ve al futbolista y cree que todo es fútbol, al entrenador y todo es, practicar, ver video, analizar. Y digo, claro que lo es, pero también hay otras cosas que a lo mejor como seres humanos normales, como lo son los deportistas, nos gustan diferentes cosas. ¿Cómo llega el amor al café? Eh, pues mira, partiendo de que ahorita para todos esos análisis, estudios y tal, necesitas mucho café para poder mantenerte despierto. Es cierto, es cierto. Pero mira, siempre en casa siempre se tomó café, mis papás siempre tomaron café toda la vida, entonces pues creces primero viéndolo, ¿no? A mí nunca me gustaba el sabor, mi papá siempre fue de que tomaba café sin azúcar ni nada, y siempre prueba, no, no me gusta, no. Bueno, que sepas que el café se toma sin azúcar, si no, no es café. Hoy ya sé que no es así, pero crecí así, donde llega, digamos que siempre, conforme fui creciendo, me gustó mucho el hecho de que en las cafeterías siempre, pues, te puedes quedar, puedes socializar, ¿no? Claro,
y uno que como futbolista que se mueve mucho, de pronto hay lugares en los que sentarte y poder tener una plática con alguien, Sí, más allá de lo que eres tú como futbolista o como personalidad, pues estaba bien, ¿no? Me gustaba, ¿no? Y hice bastantes amigos baristas de cafeterías en México, pero hasta que llegué a Tijuana, allí hay una cultura del café de especialidad, que le llaman, bastante fuerte. Hay muchas cafeterías de este tipo y había una muy cercana al estadio de Tijuana, ¿no? Que empecé allí, empecé a ir, empecé a hacer amistad ahí con los baristas, con los que atendían, y me pasaba yo horas ahí con ellos, sentados, platicando platicando. acerca del café, acerca de cualquier cosa, de cualquier tema en general. Y era divertido porque realmente ya había pasado a mí el tema de la lesión, entonces ya no jugaba como tal, entonces era como divertido porque los baristas, pues, el fútbol les importaba poco y nada. Entonces era mucho más cómodo para mí poder estar con ese tipo de personas en ese momento, Claro. que podía tener una charla muy normal, ¿no? Por así decirlo. Y ahí empecé, hasta que un día uno de ellos me preguntó, uno de los dueños de la cafetería me preguntó que si no quería abrir un café, por X o Y no llegamos a poder abrirlo. Y en la pandemia, cuando me fui a vivir a Barcelona, pues también ahí hay un boom de café impresionante. Digo, Sí, en claro. casi todas las ciudades importantes del mundo lo hay. Y allí en Barcelona, pues estaba en crecimiento, por así decirlo. Entonces, con mi hermano platicando, mi hermano también estuvo viviendo en Tijuana, también vivió un poco de lo que era el café de este tipo. Y decidimos, pues mira, en mi ciudad, en Tepic, no hay nada, pues ¿por qué no ponemos uno así? Al Sí. menos para tomar nosotros, ¿no? Ya Sí, si claro. me pega o no pega, pues bueno, ya con que salga para que nosotros estemos pudiendo tomar de un buen café. Además que Nayarit pues es una región cafetalera, es una región Sí. donde se tiene buen café, pues hay que aprovecharlo. Y así nació, ¿no? Con mi hermano, pues poder poner un café. Fíjate que diste al punto. Creo que el café o las cafeterías sí son muchas veces donde uno quiere irse a desestresar o a liberarse, a tomar un tiempo para uno mismo. Muchas veces obviamente lo ocupan para trabajar, pero un poquito más concentrados y como el ambiente, a lo mejor las personas que están ahí no son ajenas a ti, entonces no hay quien te distraiga, te ofrecen un café, te puedes comerlo con una galleta, con un pan. Allá hacer Corona, ¿cómo le gusta el café? Después de que su papá le decía que se tomaba sin azúcar. Pues mira, ahora mismo el café de la mañana me lo tomo negro, así. Es un café de prensa, Sí. que me lo tomo, prensa francesa, y así directito, negro. Y el de la cafetería me gusta mucho el flat white, que es, pues digo, para el que no sepa, es 2 onzas de café con leche cremada y tiene una capita arriba de cremita que se hace con la misma leche, que a Sí, mí me encanta. Entonces, pues es así. Casi nunca lo acompaño con postre ni nada, menos que, solo. que esté en una charla así con alguien platicando, pero casi nunca lo acompaño con postre. Me gusta mucho solo, me gusta mucho en la mañana y a media tarde. Son mis horarios de tomar café. Okey. Ahora que vaya, nunca he ido a Tepic, pero ahora que vaya Bueno, me daré bienvenido una serás. vuelta. Oye, Yasser, volviendo un poquito a tu vida en general, tu infancia, ¿cómo fue el gusto por el deporte? Familia de deportistas, familia de futbolistas, ¿cómo se vive el fútbol, en Tepic o en general el deporte? Sí, familia de deportistas, mi familia toda siempre hizo deporte, la familia por parte de mi mamá, mi abuelo paterno siempre hizo deporte, todo tipo de deporte amateur aquí en el estado. Mi mamá hizo mucho tiempo voleibol, eh, no hizo fútbol porque su papá no lo dejó en Pero esas sí le épocas, gustaba. pero le gustaba, le gusta todavía, de pronto se sienta a ver fútbol conmigo. Mi papá también le gustaba mucho el fútbol, portero, después fue árbitro de básquetbol durante mucho tiempo, él era maestro de educación física, entonces el deporte digamos que estaba muy cercano a mi familia. ¿Cómo nació el gusto por el fútbol? La verdad es que ni mis papás lo entienden. De pronto un día a mí me gustó patear la pelota, mi papá me daba más pelotas de básquetbol que de fútbol y Okey. siempre las pateaba, ¿no? Siempre las pateaba. Sí, Entonces, sí que me gustan los deportes, sí que me gusta hacer mucho deporte de todo tipo, pero siempre el fútbol, desde que tengo uso de razón, fue lo que me movió. Y afortunadamente el Estado
es un estado muy futbolero, muy, muy futbolero. Hace poco lo platicaba con uno de los vinieron de parte de las selecciones femeniles a hacer una visoría aquí al estado, en un macro regional, un torneo, y hablábamos de eso, ¿no? En el fútbol femenil, hay mucho fútbol femenil en el estado, hay mucho fútbol en general, y ha crecido mucho, mucho, muy rápido en el estado porque hay este arraigo futbolero, ¿no? De en el barrio, de ir a jugar, de que los papás juegan al fútbol y entonces después viene, porque además el fútbol en Nayarit es muy social, no solamente es el ir a jugar y ya después cada quien para Te su vas casa, no, es ir a jugar y es sentarte, destapar una bien fría y quedarte ahí a platicar, ¿no? hasta que se te haga la hora que se te tenga que hacer, ¿no? Y entonces Sí. eso como familia cuando eres el papá, el que juega, pues los niños se quedan jugando en el campo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, quizá, ¿no? Sí, Y claro. me pasó muchas veces así, a mí, acompañar a mi papá a partidos o a amigos con sus papás ir a partidos y nosotros estar jugando y jugando y jugando y jugando. Entonces, por eso también el fútbol es muy popular, digamos, en el estado y ha habido muchos futbolistas nayaritas en Sí, fútbol de primera división, en selección nacional inclusive. ya sé, fíjate que es entretenido, creo que es padre recordarlo. Cuando uno recuerda su infancia, se acuerda de esos momentos en la calle, echando unos tiros, una reta, o yo quiero jugar a ser este futbolista. ¿Tú jugabas o querías ser algún futbolista cuando echabas la reta? Decías, yo quiero ser este o yo quiero ser aquel. No, mira, nunca mencioné que me gustaría hacer X o Y. Siempre éramos como que salíamos y jugábamos y ya está. Sin preocuparse. En mi barrio, sí, no, en mi barrio siempre era como que nadie quería ser como nadie, por así decirlo. Porque también te voy a decir algo, no me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho Jugarlo jugarlo, nada más. pero verlo me aburría un poco. Era como estar pegado en la tele sentado, yo quería estarme moviendo, ¿sabes? Entonces me gustaba más jugarlo que verlo. Inclusive hoy día que soy entrenador, me gusta más entrenarlo, o sea, estar en el campo entrenándolo, que Sentirlo. estar analizándolo, eh, me gusta analizarlo y me gusta ver ahora detalles que como entrenador tienes que ver, pero sin duda lo que más me gusta es estar en el campo, estar moviéndome más que estar sentado y de chico era lo mismo. Entonces, eh, sí que todos teníamos en la cabeza a Ramón Ramírez en ese momento porque era el máximo ídolo del Guau, estado y sí. yo creo que sigue siendo el máximo ídolo en el estado, uno de los tantos que ha habido, pero él yo creo que era y alguien que me gustaba mucho cuando yo era pequeño era Joaquín del Olmo, porque creo que en mi cabeza era en ese momento el jugador que está en Europa Sí. y en mi cabeza era del Olmo, del Olmo, del Olmo, del Olmo, pero sí, el que más fan siempre fue de Ramón Ramírez. Fíjate, es interesante. Yo también creo que vivir el fútbol estando ahí, ya sea como jugador, incluso cuando te toca iniciar de suplente, escuchar a la gente, sentir la emoción del gol, de poder ir a festejar con tus compañeros, con tu entrenador. Creo que es una cosa que no explicas. Muchas veces la gente a veces lo quiere entender, pero siento que no se puede explicar. Esas emociones que tienes que estar ahí presente para sentirlo. ¿Estás de acuerdo? Una vez me pasó, antes de que dejara de jugar como tal profesional y empezar a estudiar ya en la universidad, que justamente una final en el NESA 86 me pasó que metemos un gol en una final y literalmente sentí el estadio chiquito, como que todo se quedó en silencio y festejé el gol. Creo que me imagino que a ti te debe haber pasado muchísimas veces, incluso hasta más, ¿no? Sí, es una, pues mira, yo creo que como todas las emociones, ¿no? Si no las vives, es difícil saber qué se siente, ¿no? Tú Sí, puedes, con cualquier tipo de emoción, compartírsela a algún amigo, inclusive cuando estás saliendo con alguien y decir, es que esto no lo había sentido, ¿no? Y te dice, no, a ver, si y te va a pasar esto y te va a pasar el otro, porque yo ya lo viví, ¿no? Y es así. claro. Entonces dices, bueno, es verdad, ya lo viví, pero cuando no lo has vivido, cuando no has tenido la oportunidad de vivenciarlo como tal, Sí. pues es muy difícil sentirlo, ¿no? Y lo mismo me pasa cuando tengo que explicar o cuando me preguntan qué se siente ser papá, ¿no?
Y si no has tenido un hijo, una No hija, puedo es muy explicar. difícil que puedas decir, es Sí, un sentimiento que no puedes explicar. Y lo mismo me pasa o me pasa cuando me preguntan, oye, ¿qué se siente jugar? ¿Qué se siente meter un gol? ¿Qué se siente jugar con Ronaldinho, por ejemplo, ¿no? Y así, es como, es que te lo puedo, o sea, no sé cómo poder explicarlo porque seguramente me voy a quedar muy corto con las palabras para y lo que no se podrá, siente. no, exacto, no seré capaz de transmitirte eso, ¿no? Porque si soy capaz de transmitirte eso con palabras, pues mejor me hago escritor o me hago Claro, cantante, sí, yo sí. qué sé, ¿no? Pero Sí, es difícil hacerle de pronto entender, pero sí, la verdad es que hubo momentos que para mí uno que tengo muy grabado es cuando ganamos la final contra Tijuana en la división de ascenso, yo estando sí, en Mérida, porque me acuerdo que ese partido me expulsaron y jugó el equipo como 70 minutos con uno menos. Y yo estuve en el palco así, sin ver el partido y prácticamente no escuchaba nada, solamente escuchaba cuando el equipo rival se acercó, cuando Tijuana se acercaba a la portería. sí. Entonces como que bloqueas todo y es un sentimiento, una emoción eh, complicada, pero una vez que ganamos, es como lo que dices, es un estallido De silencioso, ¿no? Es liberación, como, sí, sí, claro. pero de pronto parece que no sientes nada o que no ves nada o que no escuchas nada, Sí, sí. pero estás viendo todo, estás viviendo todo, estás sintiendo todo, y hasta que no ves quizá videos o fotos, dices, ah, claro, Así fue. y pasó esto otro, sí, pero sí, es una explosión, son una mezcla de emociones muy, muy grande que si no las vives es difícil poder Sí, claro. explicar. Yasser, antes de empezar a platicar un poquito de cómo te adentras un poco al profesionalismo, ya que tocas el tema de ascender, descender, de esa emoción de ganar, yo, digo, contándote mi experiencia personal, llegué hasta tercera, pero era un equipo de tercera que sí competía y que llegaba en fase final a las últimas instancias. Ya sabes que en tercera son un montón de fases, Sí, entre que son un sí. millón de equipos alrededor de todo el país, entonces es más Empieza, complicado ya. creo que, o bueno, al menos creo que cuando yo estaba empezaba en 64avos la fase final. Así también me tocó. Sí, Y cuando platicaba con el Chelis, hace unos meses que vino también al podcast, él decía, platicábamos sobre el Puebla, que lo difícil que era ascender el fútbol mexicano, que era rayando lo imposible. ¿Tú cómo vivías ese ascenso y descenso? Porque hoy en día, desafortunadamente, ya tenemos rato en el fútbol mexicano en ascender y descender sin tener un motivo, digo, a un lado de lo económico, pero creo que eso cuando estás en divisiones inferiores sí es importante, pero a veces tú quieres demostrarles a los otros equipos, a los equipos de arriba, pues que tu equipo puede ascender, que tiene capacidad para ir a competir, ir y pelear el campeonato, ir y convertirse en el mejor de la zona. Cómo vivía Yasser Corona el ascenso y el descenso? Que también, hablando de emociones, creo que es una parte bonita y al final, pues, tú fuiste el privilegiado dentro de todos los que han intentado, pues, ascender y descender. pues mira, es un premio para mí algo a la meritocracia, ¿no? Es algo que difícilmente encuentras en el mundo hoy en día, ¿no? Que casi todos los puntos tienes que partir de algún escalón arriba para poder llegar a conseguir algo, ¿no? Y en el fútbol o en el deporte en general, esto del ascenso y descenso, pues sí que puede ayudarte mucho en ese sentido a estar en un lugar donde te mereces estar, ¿no? Porque te lo ganaste, porque lo sudaste, porque lo trabajaste, porque lo defendiste igualmente, ¿no? Quizá el no descender es lo mismo. No desciendes porque mereciste no descender, porque lo defendiste como pudiste, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que en ese sentido, que a mí que me tocó ascender de tercera también, de tercera a segunda, ser campeón aquí en el estado y ascender a segunda división, en un escenario como el que tú dices, en donde hay una cantidad de equipos impresionante, donde empiezas una liguilla siendo 128 Sí, equipos, ¿no? de Entonces, acuerdo. es más larga la liguilla que el torneo en general. Entonces, Sí, 100%. era importante eh, saber que habías logrado conseguir algo a base de lo que habías realizado todo el torneo, ¿no? No solamente ese campeonato, sino el premio máximo, que era poder pasar de una categoría a otro y por ende competir con jugadores con mayor calidad, ¿no? Que Claro. eso es al final lo que uno quiere, competir contra los mejores, es por lo que uno entrena, por lo que uno trabaja, estar rodeado de los mejores, jugar contra los mejores. Y entonces eso para mí es lo que el ascenso significa, ¿no? Poder tener
la posibilidad, poder tener el premio, poder tener el mérito de competir contra los mejores, ganándotelo tú como entrenador, como jugador, como club, como afición, porque Sí, ahí ya entra un escenario donde compiten absolutamente todos, ¿no? todos. Inclusive los mismos hoteles, la misma afición que Sí, de recibe acuerdo. al rival y que va y presiona desde que van a jugarse el ascenso. Sí. Entonces, son partidos con muchísima tensión cuando son de torneo regular, no solamente en liguilla. Entonces, le da un sabor extra, le da una emoción extra a uno como futbolista, como entrenador. Entonces, creo que es un escenario donde la meritocracia y donde el valerte como futbolista, como deportista, pues está más que palpable, ¿no? El poder ascender y poder competir contra los mejores siempre. Es interesante ya ser, creo que igual es lo mismo que platicamos un poquito al principio de algo que no se puede explicar, esa emoción, esa parte del sentimiento, del orgullo de sacar adelante. Para ti, ¿qué tan cierto es? Yo he escuchado, la verdad es que tú me dirás si sí o si no, me gustaría saber tu opinión, que en el fútbol en tercera es un poquito más, no sé si rudo, pero un poquito más de golpes, de pelear, de luchar, y a lo mejor en segunda división, fuerzas básicas, quizás, pero haciendo la comparación con segunda división, sí es un poquito más fácil, entre comillas, obviamente, jugar el fútbol en segunda, donde te dan un poquito más de espacio, quizás en primera, y ya no en tercera división, donde el lateral va y pelea con el lateral del otro lado y aparte se echa una carrera para regresar y proteger su marca. Pues mira, yo creo que al final cada categoría, es evidente que la primera categoría es la categoría con mayor calidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, digamos que conforme vas bajando las categorías, la calidad es menor, quizá, Ujú. y lo que te ayuda a suplir esa falta de calidad es el esfuerzo, es las ganas, es el correr, es lo físico, ¿no? Y entonces yo creo que en tercera pasa mucho eso. Hay muchos jugadores que quizá no tienen la calidad suficiente coordinativa, técnica para poder competir en unas fuerzas básicas Sí, o en un equipo, en una división más arriba, pero suplen esa falta de calidad quizá con la personalidad, con el profesionalismo, con el esfuerzo y por ende se vuelve una liga mucho más competida, mucho más ruda, ¿no? A lo mejor sí, un mal control de un jugador se torna en un duelo, en un choque para duro. poder hacerse de la pelota, ¿no? Entonces, eso te lleva a que el equipo o a que el partido se vuelva más ríspido, y la pelota de pronto no ves que nadie la controla porque Estás todos de un están lado a otro. queriendo, claro, todos están corriendo, todos están metiendo. Hay jugadores más jóvenes también que Claro. tienen menos experiencia, que en manejar los tiempos de un partido no lo tienen tan claro. En una segunda división ya quizá hay más calidad, también hay más edad, con lo Más cual hay edad, sí, claro. menos energía, entonces pues ya piensas un poco más, ¿no? Ya un esfuerzo quizá que en tercera lo hacías sin pensar, hoy ya Ujú. lo piensas más en segunda y dices, no, ese esfuerzo me lo guardo, pero tengo la pelota y la Sí. controlo y entonces lo que corre es la pelota y no Y corro no yo. yo, Entonces, exacto. claro, entonces conforme vas avanzando en estas categorías, pues vas encontrando mayor calidad y en estas primeras categorías, lo que es la tercera, lo que es la segunda en segunda, creo que segunda B, Ujú. bueno, que se divide en tres, eh, pasa lo mismo, ¿no? Que es esto, es suplir la falta de capacidades técnicas coordinativas con esfuerzos, ¿no? Y es lo que muchas veces pedimos, ¿no? Bueno, si no voy a competir técnicamente, pues al menos tengo que correr y lo último que Sí, puedo claro. dejar es Sí, dejar de correcto. correr, ¿no? Entonces, pues por eso también se vuelve una liga mucho más ríspida, con mucho menos tiempo para tomar decisiones, porque uno siente que no, o bueno, al menos uno piensa menos, quizá, y Sí. por eso no ejecuta más rápido, por así decirlo, ¿no? Claro. Porque, como te digo, tienes mucho menos tiempo jugando al fútbol profesional, contra equipos mucho menos preparados, por así decirlo, o menos competitivos, y eso te lleva a tener que estar corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Y no, uno no se cansa de decir, me acuerdo mucho en escenarios así de ese tipo. En segunda división, a veces es cierto, prefieren controlar el desgaste para no estar
ya al minuto 30 estar sofocado y empezar a controlar la pelota, a interpretar los espacios, a entender cuándo tienes que picar, cuándo hay presión y cuándo no hay presión. Pero bueno, Yasser, volviendo un poquito a tu vida en general, ¿cómo llega la oportunidad de llegar a fuerzas básicas, al profesionalismo, sabiendo que, digo, creo que no está tan lejos Tepic de Morelia, pero es Morelia tu primer paso en el profesionalismo? ¿Cómo llega la oportunidad para estar en fuerzas básicas? Que quisiera darte un paréntesis, mi familia es de Morelia, entonces estaban Ah. felices de que puedas platicar, de que pueda platicar contigo para el podcast. De una manera bastante, pues por así decirlo, por suerte, ¿no? O de destino, yo no lo sé, porque yo en Morelia va a hacer unas visorías a Nayarit, a Tepic, Sí, pero yo no sabía que iban a hacer visorías. Yo tenía, en ese entonces estaba en primero de prepa, creo. Sí, primero de prepa y con mi hermano nos íbamos a la escuela en moto. Teníamos una okey, Vespita pequeña, los dos sí, nos íbamos en la moto, estábamos muy cerca, Tepic es muy pequeño, entonces te mueves muy rápido. Ese día no prende la moto, no funciona, entonces tenemos que irnos en combi para poder llegar, ¿no? Estábamos en épocas, creo que de exámenes, con lo cual no había tanta, eh, podría ser este tiempo en el que pues a lo mejor nomás vas 2 o 3 horas a la escuela porque nomás vas a hacer ciertos exámenes. sí, Entonces subimos a la combi y yo llevaba mis zapatos para jugar porque luego en la escuela nos poníamos a, como teníamos pocas horas, nos había poníamos a reta. cascarear ahí, se hacían las retas y eso. Entonces yo llevaba mis cosas, nos subimos a la combi y justo donde vivíamos es donde se regresaba el aire en ese entonces. Hasta ahí llegaba ahí la combi daba vuelta y ahí empezaba, digamos que la ruta. Entonces nos subimos y yo me voy adelante porque iba sola. Dije: "Ah, me voy adelante, no quiero irme Más atrás, que vaya cómodo. todo después así". Entonces me voy adelante y en los 5 minutos el chofer cambia estación y hay un mensaje, un comercial. Hoy en las canchas de Santa Teresita, el Monarcas Morelia hace las visorías para jugadores de tal y tal edad. Y yo, ah, caray, pues mira, pues llego a la escuela, eh, se lo comentan unos compañeros, mi papá daba clases en esa escuela y le Okey. dije: oye, ¿sabes qué? Hay unas visorías, pero tengo examen de, no me acuerdo si era de, no me acuerdo qué materia era, creo que era artística. Y me dice: bueno, pues dale, si quieres, dale, yo a ver, yo ahí lo platico con la profe. Yo te Y ayudo, sí. me fui a las pruebas y éramos tres en las pruebas, porque no había, nadie sabía que iba a haber pruebas. O sea, yo que me movía en el fútbol local, Sí, pues ninguno sabía, no nos habían dicho. Entonces llego y nomás éramos tres. Por suerte había un periodista que me conocía del fútbol local. Yo ya había quedado campeón de tercera división para ese entonces sí. y les dijo: oye, pues este juega bien, o sea, este juega bien. Pues dice: pues bueno, a ver si mañana viene más gente y te podemos ver. Y sí, al día siguiente como que hicieron más publicidad del evento y tal, y al final al día siguiente sí que hubo más gente, y ahí es donde me reclutan, de ahí me llevan a hacer otro corte a Guadalajara, Okey. me va bien en ese corte también, y de ahí saltamos a Morelia. Y todo esto en un lapso de 2 semanas. Ah, okey, Sí, fue muy rápido. rápido. En un mes yo ya estaba viviendo en Morelia. O sea, todo fue muy rápido. Llegué a Morelia, una prueba nacional, éramos cerca de 1,500 personas, 1,500 chicos. Me Sí, fue muy bien también. Y ahí estaba, bueno, el hoy entrenador de Cimarrones, Roberto Hernández. Estaba el Harlan Medina, que fue campeón del mundo sub-17. sí, Entonces había entrenadores interesantes, importantes, que ellos fueron los que dijeron, y estaba Andrés Lillini, era el director de Fuerzas Básicas, soy entrenador de Necaxa, en eh, Necaxa. que son los que me dijeron: bueno, te quedas. Pero, cosa curiosa, yo jugaba de 9, bueno, jugaba de media punta por Es lo que te izquierda, iba a yo era, preguntar. yo era Eras ofensivo, sí. okey. Yo era ofensivo y había tenido muy buena temporada, había hecho 20, 22 goles en el torneo, o sea, había quedado segundo lugar, porque el primer lugar había quedado el 9 de nuestro equipo con 40 goles, era una cosa de locos, que justo el Calemo, lo acabo de ver hace muy poco, jugadorazo, Sí. y, Entonces, y ese en equipo esa tenía prueba talento, ¿no? Entonces, ese equipo teníamos, sí, la verdad es que sí, teníamos un equipo muy bueno, muy talentoso. eh, Casi todos llegaron en algún momento a pisar a fuerzas básicas, okey, de una manera constante, no solamente de ir y venir, sino estable. bien.
Sí, estable, algunos jugaron en ascenso, o sea, fue un equipo, la verdad es que bastante bueno. No fuimos bicampeones porque nos hicieron ya ves que en tercera se manejan de pronto cosas muy extrañas, sí, claro. pero era muy buen equipo y al final en esas pruebas me ponen de central. No sé por qué, yo no quise decir nada porque obviamente yo iba con toda la ilusión y todas las ganas. Sí, Dije, no me voy a poner a donde te quejarme pongan. ahorita. Exacto. Entonces en las pruebas me ponen de central y no sé si yo lo hice muy bien o los demás lo hicieron muy mal, que, que terminando ese primer día yo les dije a los profesores, oiga, profe, pues miren, yo juego adelante, pero me pusieron atrás, no sé por qué. Y me acuerdo, no recuerdo si fue el Perro Durán o Roberto Hernández, uno de los dos que me dijo, bueno, pues ahí nos gustaste. Si quieres empezar de cero, pues no lo sé, pero pues ahí atrás lo hiciste muy bien, ¿eh? Sí, Entonces fue como, no, 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 ahí no me muevan, ahí estoy bien, está bien. no me quejo. Y ahí me quedé jugando de central. ¿Y al final te gustó? O sea, sí lo disfrutaste. Disfrutaba cuando tenía la pelota, Ah, cuando tenía exacto. que Sí, defender, pues me costaba sí, un claro. poco, Porque, sí, pero sí. no la desconocía del todo porque acá en Tepic también había jugado un par de partidos de pronto de central, cuando en esta categoría tienes que jugar con un menor, bueno, todavía se tiene que Con jugar los con un menor. menores. Sí, todavía. Ajá, entonces yo zurdo, me ponían donde mejor me viniera, pero no la desconocía del todo, me gustó, creo que se me daba bien. Y luego, bueno, después, conforme entrenador que tenía, me iban moviendo, entrenador que decía, no, este puede jugar más adelante, este puede jugar por fuera, y entonces pisé O sea, casi eras todas un las comodín. posiciones, Sí. casi sí, casi. Ya ser, antes haciendo un pequeño paréntesis, antes de platicar de cómo fue tu adaptación a Morelia, quisiera preguntarte, ya que tocas el tema de los zurdos, fíjate que en una familia de puros derechos, mi mamá, mi hermano y yo, el único zurdo es mi papá. Mi papá festeja el Día del Zurdo, siempre que veo un zurdo le tira elogios, por ahí han venido varios zurdos aquí al podcast. Siempre hemos tocado el tema y yo quisiera saberlo desde tu perspectiva, tú que tienes más experiencia, más conocimiento en el medio del deporte, del fútbol. ¿Cómo ves a los zurdos tú, ya sé? ¿Crees que realmente sí tienen más talento? Porque uno los ves y aunque no sean muy móviles, cuando les dan el balón y le pegan, o sea, o pasa cerca o es un golazo, y en general lo implica en todos los deportes. ¿Crees que sí hay algo ahí con los zurdos? Genética, don, nacimiento. Pues mira, no sé, realmente no me he puesto a investigar, ¿eh? O sea, sí es verdad que siempre, durante toda la vida se ha dicho, ¿no? Que el zurdo cobra más caro, cosa que es mentira, porque nunca cobra más caro que los demás, pero sí, hay pocos zurdos que técnicamente no sean buenos. Eh, son, yo creo que es esta, eh, creces sabiendo que primero hay pocos en esa Eso sí, posición, hay sí, pocos zurdos, con lo cual juegas mucho, ¿no? Porque sí, evidentemente tener un zurdo en un equipo ya es una ventaja, porque ya tienes ventaja. tres posiciones o cuatro para jugar Sí, de acuerdo. y a lo mejor eres el único zurdo en ese equipo, con lo cual tienes esa ventana para Ujú. poder jugar, ¿no? En cambio, si eres derecho, pues tienes otros 40 derechos que pueden jugar en cualquier otra posición. Sí, de Entonces, acuerdo. partiendo de ahí, tienes esa pequeña ventaja siendo zurdo. Y a partir de ahí, pues siempre creces con esta idea de, bueno, aprovechar tu zurda, porque hay pocos y la utilizas mucho, Sí. dejas de utilizar la derecha para utilizar la zurda. Entonces, empiezas a trabajar mucho con la pelota y siempre tienes la pelota y siempre tienes la pelota y pateas y pateas. Entonces, yo Sí. creo que es como vas creciendo y como te vas haciendo mejor. Sí es verdad que como zurdo nos cuesta un poco más eh, la ubicación dentro del campo porque estás acostumbrado casi A tu siempre a perfil, jugar, claro. exacto, o sea, viendo como siempre hacia adentro, porque Sí, sí. siempre sabes que hacia afuera ya está la banda, ¿no? Ujú. Casi siempre te echan para afuera, casi siempre juegas lateral, volante, extremo. Sí. Sí que sueles jugar por dentro, pero si te fijas, casi todos los zurdos tienden a hacer un cambio de juego interesante, precisamente por eso, porque siempre estás viendo hacia aquel costado, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, no sé si sea algo global en todos los deportes, por así decirlo, pero yo creo que parte mucho de eso, ¿no? Que como somos menos, somos más utilizados y por ende tienes muchos más minutos, mucho más contacto Ujú. con la De pelota y eso acuerdo. te va ayudando a la larga, ¿no? A poder tener esa ventaja, esa pequeña ventaja sobre otro compañero que tiene que pelearse el puesto con otros 15, Sí, pues a lo claro. mejor tú lo peleas con nomás dos o tres, ¿no? O tú solo, claro. Oye, O Yasser, tú solo.
¿Cómo era tu derecha? Ahora que eres zurdo, ¿estabas peleado con la derecha? ¿La usabas? ¿No la No, usabas? la verdad es que sí la usaba, porque eso, crecí escuchando el no, los zurdos nunca le pegan con la derecha y nunca le vas a pegar con la derecha. Eso Y es. entonces como que me metí en la cabeza y no, yo le voy a pegar con la derecha y sí le voy a pegar con la derecha. Y me ponía a practicar. No evidentemente no tenía ni cerquita lo que era con la zurda, Pero no le pero, pegabas feo. sí, claro, o sea, un pase normal lo podía entregar sin ningún problema, Sí, un cambio de juego sin presión lo podía entregar sin problema, sí. un despeje lo podía hacer sin ningún problema con la derecha. De Ok, hecho, yo creo que cuando no metía la derecha, en momentos que tenía que utilizarla, tendía a equivocarme por meter la zurda. ok. Entonces, también eso me ayudó a decir, oye, no, mete la derecha porque si no te vas a equivocar. Y si no se ve raro, ¿no? Querer meter la zurda Exacto, cuando no toca. Ya exacto. hacer ese cambio a Morelia, antes de entrar a la parte donde vas ascendiendo en distintos equipos, ¿te fue difícil dejar tu casa en un momento tan rápido que ya me lo platicaste un poco, que fue literalmente en un mes, ya todo había cambiado? ¿Te costó trabajo o realmente era esa decisión y esas ganas de tengo el sueño y lo quiero lograr? No, no me gustó. Tenía muchas ganas. Ya me había pasado un par de ocasiones antes que Chivas se había acercado, había preguntado por mí, Ok, Tecos en ese entonces también. O sea, había habido la oportunidad de irme, pero no podía porque era más chico, ¿no? Y en mi sí, familia, bueno, principalmente mi mamá era como, no, de chiquito no te vas, o sea, por lo menos sí, hasta que no termines la secundaria no sales de esta casa, ¿no? Entonces, cuando se dio esa oportunidad fue como, vámonos. Vámonos, ya sí, ok. estoy listo, necesito irme porque si no me voy ahora, no me voy a ir nunca. Eh, Sentía que uno siempre cree que las oportunidades no vuelven, no Eso sí, tienes dos oportunidades, ¿no? Pero muchas veces si sigues trabajando por ello, se llega. te vuelve a presentar tarde o De temprano, ¿no? acuerdo. Lo importante es, pues eso, agarrarla y decir, ok, es esta y es esta. Y entonces ahí me agarré, me fui. Obviamente, estando ya en Morelia, sí hubo momentos en los que uno pues extraña la casa, extraña la comida de mamá, A extraña mamá, el sí. apapacho, extraña a los amigos, pero nunca lo vi como un sacrificio, nunca lo vi como algo que fuera difícil para Porque te mí. gustaba. Era exactamente, lo tenía muy claro, siempre era como parte del proceso y el proceso lo tienes que vivir, lo tienes que asimilar. No está mal sentir, extrañar, no está mal sentirte triste porque extrañas casa, pero esto es mucho más grande, ¿no? Lo que quieres conseguir, lo que Sí, quieres lograr claro. es mucho más grande y entonces siempre lo vi de esa manera y por eso yo creo que no me fue tan difícil. Ayer platicaba con Paula Longoria, y decía algo así prácticamente en tipos de sacrificios. A veces el hambre por tu sueño es más grande y tiene que ser más grande si quieres conseguir ese sueño. Si no quieres conseguir ese sueño, pues realmente a veces estás haciendo algo que a lo mejor es innecesario si no estás dispuesto a sacrificar. En un mundo del deporte, donde hay miles que quieren esto, en general creo que en cualquier profesión, hay miles, somos 1 millón, muchísimos mexicanos en específico, que quieren ese sueño y alrededor del mundo también. Entonces me parece que a veces hay que dar ese extra para sacrificar. Yasser, la Y parte mira, de... perdón que te interrumpa, pero es Sí, que dime, al dime. final, bueno, yo creo que nunca lo vi como o lo viví como un sacrificio, porque eh, no es que buscara yo siento que poner la palabra sacrificio en mi persona en ese sentido era como buscar una recompensa a través de dejar yo de hacer algo, ¿no? Es Sí, decir, si dejo de salir o me dejo va de a ir estar mejor. con mis amigos, me va a recompensar la vida o me va a Sí, recompensar el fútbol con fútbol. algo bueno. Y realmente nunca lo viví así, siempre lo viví es que todo esto que está acá, ¿no? Lo que estoy dejando, lo que no estoy haciendo, o lo que podría estar haciendo, o lo Sí, que la gente de mi generación de tu está edad, sí. haciendo, no me llama la atención, me llama más la atención esto que está acá, Está, ¿no? Y yo okey. quiero hacer esto que está acá. Ujú. No es que yo esté sacrificando, dejando de hacer esto, sino que al contrario, yo estoy viendo acá, o sea, yo no estoy viendo allí, yo estoy viendo aquí, y esto lo tengo muy claro. Entonces, yo creo que por eso también no me costó. Te fue más Y fácil, claro. creo que ahí es donde tenemos o yo intento decirle mucho a los jugadores con los que hoy estoy, ¿no? Sí, Decirles es que si tú estás enfocado en que estás viendo hacia allá, no te va a costar para nada dejar lo que está atrás, ¿no? de Entonces, acuerdo. sí, claro, si tú estás así, volteando a ver lo que Volteando, está atrás, exacto. pues claro que lo vas a querer Sí, y entonces el sacrificio va a ser, pues ya
de esto o aquello, ¿qué quiero más, no? ¿Esto o quiero esto? Unas u No, no, otras, no. claro. Entonces entras como con una especie de De choque, de choque. duelo, de decir, ¿qué es lo que quiero, esto o esto? No, yo siempre tuve muy claro que yo quería esto y Ir hacia el entonces frente, claro. todo lo que hay alrededor no me interesó, no me movió para nada. Eh, claro que en algún punto dices, bueno, me gusta también, ¿no? Sí, normal. Y que, ok, me gusta tomarme una cerveza y me gusta salir de fiesta, pues dices, bueno, pero ¿realmente me gusta más que esto? No, pues ya está. Entonces Sí. sigo por acá, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, que para toda esta gente que logra tener éxito como Paola, que tiene éxito como nadie en este país, ¿no? Sí, Hay poca gente que tiene tanto éxito como ella. Yo creo que pasa lo mismo, no lo ve como lo pone sacrificio. la palabra sacrificio como para poder externarlo y que la gente lo entienda mejor, pero al final yo creo que no, ni siquiera fue difícil para ella Sí. poder dejar de Escoger lo hacer que todo quería. eso porque lo que quiere es mucho más grande, ¿no? Entonces por ahí lo veo yo. Y esto, o sea, me gusta cómo lo comparamos. Y tienes mucha razón, Yasser. Si no volteas para atrás y estás enfocado, pues no, o sea, es normal, sí, ya lo dijiste por la edad, de repente, como que, obviamente, las tentaciones, eres Tu joven, entorno, no claro. le sabes, pero si no volteas tanto y estás enfocado, estás viendo hacia el frente, cada vez te da más hambre de irlo consiguiendo, de ver cómo vas avanzando. Sí, estoy de acuerdo. Yasser, el debut, muchas veces hay futbolistas dentro del fútbol mexicano, el fútbol en general, donde debutan y ya nunca más vuelven a jugar. Me imagino que de todas maneras que si les preguntas, el debut para ellos debe ser algo increíble. Quisiera preguntarte a ti en específico, ¿cómo fue el debut? Por aquí tengo que fue en el 2006 contra el América y que te debuta Marco Antonio Figueroa. Estoy Así bien. es. ¿Cómo lo Sí, recuerdas sí. en pues después de que todo estaba viendo recompensado lo que estabas consiguiendo, todo lo que estabas trabajando, que no es nada fácil. Debutar muchas veces, tengo varios amigos que se quedaron cerca de debutar, desafortunadamente no lograron, se quedaron en la sub-20 en segunda y no llega esa oportunidad. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué es el debut para Yasser? No me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba para nada, porque el debut me llega a mí con 19 años y yo ya había estado en primera división desde los 17, 18, entrenando con primera cuando estaba el Tuca en Morelia. Sí, Eh, había pasado una etapa con el Tuca donde estuve, pues, cerca de poder quizá conseguir ese debut, ¿no? De donde se utilizaba un menor, donde lo mismo, un central zurdo, de sí. buena talla, o sea, tenía esas características que me favorecían mucho. Eh, por una cosa u otra no se da el debut, no estaba preparado yo para tener ese debut, Sí. no demostré ser suficientemente capaz para poder tener ese debut siendo joven. ¿Tú no te Eh, sentías listo? Perdón que te interrumpa, Yasser. Mira, no sé si me sentía listo, porque evidentemente cuando tú estás allí, en ese momento, tú dices, no, sí estoy listo y Sí, yo quiero quiero, jugar. quiero, quiero. Sí, claro. Ajá, pero ahora viéndolo en retrospectiva, digo, no estaba listo para poder jugar, ¿no? Porque estoy seguro que alguien como el Tuca sabe cuando un jugador está listo, cuando un Sí. jugador no está listo, ¿no? O quizás sí estaba listo y yo creo que ahora mismo te diría que no estaba listo cuando estaba con él, ¿no? Había algo que me faltaba y quizá era más, no en lo futbolístico, sino en lo profesional, en lo mental, en lo psicológico, Sí. porque evidentemente es un contexto distinto y es algo que peleo o hablo mucho sobre lo que es la preparación del futbolista en México en general. Yo la viví y por eso creo que nos faltan ciertos pasos, pero Claro. bueno, ese es otro tema. Pero en ese momento no estaba listo, entonces 17, 18 empecé a jugar en la primera A, cuando equipos de primera división tenían que tener sí o sí un equipo de primera división A, Sí. en Morelia, empecé a jugar allí, alternaba siendo titular, a veces jugaba en segunda me fue muy bien. Lo que te decía, en segunda había un entrenador que consideraba que yo era más volante o doble contención Ok. que central y empecé a jugar adelante. Y en segunda me va muy bien como contención. Sí. En una liguilla hice 7 goles Oh, de segundo contención, o sea, ok. tenía muchas, porque al final tenía muchas características ofensivas, como te digo, había jugado toda mi vida adelante. Sí. Me gustaba mucho estar en esa zona, me divertía mucho más y me va muy bien. Entonces, en segunda me va muy bien como segundo de contención, me buscan otros equipos de México, no me dejan salir. Eh,
se vuelve ahí como una especie para mí de vaivén, de no saber en qué posición es la mía. Los mismos equipos, los Sí, mismos claro. entrenadores no sabían si yo era central, si era lateral, si era volante. Volante de contención. Eh, pasan otros entrenadores por primera división y yo no vuelvo a pisar primera división. De pronto iba a entrenar, de pronto ya no. Entonces en primera A empiezo a jugar y de pronto el fantasma nos sube a algunos jugadores al primer equipo, empezamos a entrenar con ellos y empecé a salir a banca con él. Los últimos 4 o 5 partidos empiezo a salir a banca ya. Eh, Hay partidos donde yo creía que podía debutar. Ujú. Necaxa, no me acuerdo si estaba Querétaro en ese entonces, no me acuerdo, pero eran partidos, digamos que mucho más, yo lo A sentía modo desde mi perspectiva como futbolista, más a modo para poder jugar y con, no un partido contra América en contra el América, sí. Azteca peleando la calificación, ¿no? Entonces, ese partido, yo llego al estadio y digo, es que no creo No, que vaya a no jugar, va a ¿no? pasar, sí. Llegas con expectativas bajas, ¿no? Y uno sabe, Digo, uno se da como, cuenta. ajá, uno como que empieza a conocer de todo, ¿no? Y el entorno. Y de pronto estoy calentando y el fantasma Te me llama. grita, me llama, me dice, Yacer. Y yo volteo, veo a la banca y volteo para atrás como diciendo, ¿a quién le habla? Y todos me dicen en la banca, a ti, A ti. dale. Y me entra una emoción y empiezo a hacer sprints como loco, como loco, como loco. El PF me dice, para, tranquilo, 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 vas a entrar tranquilo y me da una especie de speech de tranquilidad, Esto pero y yo estaba disfrútalo en la cabeza, yo estaba, voy a debutar, voy a a debutar, todo voy a lo que debutar, da. voy a debutar, sí. Además era una América del Piojo, de Bozo, de Cuauhtémoc, de Sí, Pipino, era una América bueno, importante, claro. sí. Y entro justo después de un cambio del Cuau. El Cuau entra de cambio y como a los 2, 3 minutos entro yo, o sea que O ya sea, te liberaron a los imaginarás entre la, cracks. entre la ovación de un entro, de que entra uno, o sea, el silencio cuando entré yo Un fue, niño, un debutante. sí, sí, sí. Eh, Estuve yo creo que los primeros 5 o 6 minutos en shock de no saber dónde estaba parado, Sí, claro. no saber qué está pasando, pero después de que me pegan un pelotazo en la cara, como que Ajá, despierto, te dieron en la cara. sí, me dieron en la cara un pelotazo. Ya después del primero Bueno, como que te sueltas, ¿no? sí, a partir de ahí como que ya dije, bueno, ya está, estoy jugando y estoy aquí y a darle. Y Al así fue, final, y fue el último partido del torneo, porque al final terminamos perdiendo el partido, nos quedamos fuera de liguilla, y a partir de ahí, el siguiente temporada, cosa curiosa que todavía no entendía, a lo mejor eh, me mandaron al ascenso otra vez, el equipo ok. del ascenso se va a Mérida, y ahí es cuando Sí, me voy yo con ellos. Oye, antes de platicar que también quedas campeón con Venados, si no estoy mal, ¿de qué debutaste al final? Digo, entre mil posiciones que Volante sabes. por izquierda, volante por Ok, izquierda. ok, o sea, Imagínate, sí. entrenabas ofensivo, de repente te bajaban y de central, y luego de contención, y luego, pero te sentiste bien, o sea, Sí, 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 creo que, a ver, fue un debut normal, sí, o sea, no fue algo extraordinario, eh, no fue un desastre, eso creo, o a lo mejor sí, por eso me mandaron para el ascenso, no lo sé, pero no, creo que fue un debut normal, sin mucho eh, que comentar, más allá de que pues había cumplido el sueño de claro, toda una vida, eh, pero además se cumplía un paso, ¿no? sí, claro. O sea, no era para mí una culminación, sino era un paso en mi carrera. ¿Tu mamá qué te decía? Ya que hablamos del amor de las mamás, ¿estaba feliz, estaba emocionada? Ya ves que Sí, las mamás a sí, veces lo viven un poco más tensos, de, ay, no, ¿sabes? estaban muy contentos todos, en realidad. Todos era como ver reflejado todo el El sacrificio que esfuerzo, podíamos hacer, sí, ¿no? Porque al sí, final no solamente es tu sueño, al final se convierte en el sueño de de una la familia familia, entera, sí, ¿no? exacto. Entonces es como que culminar todo lo que has conseguido, todo lo que ellos saben lo que había sufrido, lo que había vivido, lo que había entrenado, lo que había trabajado para conseguir eso, y ellos mismos era como, bueno, ya lo logramos, ¿no? Sí, Al final es exacto, eso, sí, lo sí. logramos. Y al final porque la familia es quien ve las desveladas, el cansancio, a veces la desesperación, la frustración, que también viven los buenos momentos cuando te reconocen, un gran partido, varios goles, pero ellos saben, detrás de toda la gente que te conoce o te ve,
todo lo que has trabajado, lo que trabajaste para llegar ahí. Aparte, ¿tienes un hermano? ¿Solo son 2 o tienes alguno? Sí, ¿Solamente son 2 y tus papás? sí, tengo tres hermanos más. Ah, okey, entonces era familia Sí, grande. sí. Okey. Yasser, ¿cómo te fue en Mérida, cuando eres también, digo, campeón? Tienes el amuleto de donde ibas, conseguías cosas grandes. ¿Cómo te fue ahí? Sabiendo que, digo, me imagino que hacía mucho calor, pero eso te costó trabajo, también se adaptaste rápido. No sé, porque el cansancio igual era diferente, el sol, la humedad, No, no sé. el calor, el calor y yo no tenemos una buena relación. La verdad es que a pesar de que la ciudad donde soy yo hace mucho calor, yo creo que Ahí por hacía eso más. ahí hacía más, no lo aguanté para nada. Eh, los primeros 6 meses me costaron mucho porque no jugué, creo que jugué un minuto y para alguien que venía de debutar, Sí, claro. pues fue tocar el cielo y tocar el infierno Tan rápido. en 6 meses, lo que es el Ujú. fútbol, ¿no? Y la verdad es que, mira, no me he puesto a pensar mucho en por qué pasó eso, si fue mi culpa, si fue culpa de alguien más, pero en ese momento la verdad es que lo estaba pasando mal porque no, lo que te digo, no jugaba, no sabía qué estaba pasando, como te había dicho, me habían buscado otros equipos antes de irme para allá, no me habían dejado, cuando llego allí con la intención de poder tener minutos no los estoy teniendo, y al final, bueno, es parte de que el fútbol es así, ¿no? El fútbol Claro. es gustos, ¿no? No Eso siempre sí, sí es entras en el cierto. gusto de todos los Ujú. entrenadores, y eso lo tuve muy claro cuando hablé con un entrenador de porteros. eh, él me aterrizó, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque te digo, yo lo estaba pasando mal porque no estaba jugando, estaba muy lejos de mi gente, digamos que de Tu Tepic, ¿no? Porque casa, sí. Morelia me quedaba medianamente cerca. Yo ya había hecho una vida en Morelia también. Entonces estaba en Mérida, donde de pronto me encontraba con que el equipo viajaba y yo no era convocado, no sé, no Sí. aguantaba el calor, no me estaba yendo bien, ¿no? Y allí el entrenador de arqueros, me acuerdo perfectamente de una charla que me dijo, mira, el fútbol es así, el fútbol a veces estás en lo más alto, a veces estás en lo más bajo, lo importante es que siempre trabajes pensando en ti, para ti, y que esto tarde o temprano pues da la vuelta, ¿no? Nunca sabes cuándo te puede tocar otra vez, entonces trabaja Sí, para ti, no dejes de trabajar, porque entre más dejes de trabajar, más te vas a alejar de conseguir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, él me aterrizó mucho y la primera temporada, como te digo, no tuve ningún minuto de participación, tuve un minuto de participación nada más okey. y sí, fue difícil, pero al final, y era por lo mismo, ¿no? Porque yo llegué a Mérida como segundo contención más que otra posición. Entonces, era un club donde tenía jugadores de calidad y no tenía la posibilidad de entrar, ¿no? El equipo iba de líder, el equipo iba bien, entonces no había posibilidades de jugar. Termina la temporada y los dos laterales izquierdos se van. El lateral titular se va al primer equipo, a Morelia, Sí, y el suplente se va a la sub-20 a la selección. Entonces no había lateral. Y volvemos a lo mismo. Dentro de los zurdos que estábamos en el equipo, o de los que quedábamos, eh, yo era el que tenía más características defensivas porque yo había jugado de central. sabías, Entonces, claro. el entrenador me dijo, a ver, David Patiño, me dice, a ver, Okey. está esta posibilidad, ¿quieres intentarlo? ¿O quieres seguir siendo el tercero o cuarto ahí donde estás? Le dije, no, yo quiero jugar. Sí, Si me das la oportunidad, pues dame la oportunidad ahí. Tenme paciencia porque pues, es empezar otra vez de ser una posición. eh, pero yo me rifo. Y empecé ahí, empecé a entrenar. Volvió el de primera división, ya no jugó. Volvió de la selección, ya no jugó. Y me quedé jugando yo todo el torneo. Entonces te pasé de doliste jugar del puesto. un minuto a jugar todos los minutos de un torneo hasta llegar a la final y ser campeones, ¿no? Que después perdemos el ascenso con Querétaro, Sí, pero jugué todo ese torneo, ¿no? Y es lo que volver al punto, ¿no? De a veces estás en lo más bajo y a veces en lo más alto y muchas veces no depende ni siquiera de ti, ¿no? Depende de las circunstancias de un equipo, ¿no? Se fueron dos jugadores y lo mismo, por ser zurdo me ofrecen poder jugar en esa posición. sí. Al final, el haber estado trabajando, lo que había platicado con el entrenador de porteros, el haber estado trabajando y no dejar de trabajar bien, me abre esa Te posibilidad recompensó, de poder sí. estar ahí, me recompensó
para después poder tener la oportunidad de jugar. ¿Sentiste diferente ese campeonato de segunda al de tercera, Yasser? ¿Se vio Eh, diferente? Se vivió diferente porque mira, el de tercera pues era de ascenso Sí. con el equipo de mi ciudad, con mi gente. El equipo de segunda con Morelia fue eh, de filiales, Ujú. entonces era ya en clubes, era un fútbol más profesional, más estructurado. Sí. La verdad es que también lo disfruté mucho porque lo ganamos en Monterrey contra Monterrey, y lo disfruté mucho, individualmente también me fue muy bien, lo disfruté mucho, pero el de tercera fue como más boom por lo que era, ¿no? Sí, No, entre tantos equipos, en, ¿no? en segunda estaba ganando un equipo, por así decirlo, ¿no? En tercera estaba ganando una ciudad. Una ciudad, Entonces, sí, sí, eso claro. ya es diferente, ¿no? Y en el ascenso, bueno, en primera A, pues era lo mismo. Estaba ganando una ciudad, era Mérida, que nunca, en- o sea, ni por aquí había pasado que un equipo de Mérida podría tener primera división y nosotros Sí. habíamos quedado campeones del ascenso con la posibilidad de jugar en ese ascenso para ascender, ¿no? Entonces también era lo mismo, no solamente ganar Mérida A como todo, equipo, representar a sino todo. Mérida como ciudad, sí, o Yucatán en general. Yasser, en una trayectoria amplia en clubes, estuviste en Jaguares, en Puebla, regresaste a Morelia, otra vez a Jaguares, San Luis. Pero en general Querétaro, Tijuana, quisiera preguntarte en específico de dos. Yo te recuerdo más, yo tengo 20, entonces cuando estabas ya en Querétaro, entonces yo ya estaba un poquito más consciente de los deportistas, de quiénes iban, quiénes no iban. ¿Cómo te fue en Querétaro? Que no sé si sea tu mejor etapa, si tú la consideres así. Yo recuerdo verte siendo protagonista, clavando bastantes goles. La verdad es que recuerdo un par de goles, en específico uno, que ahorita ya platicaremos y seguro te la han preguntado millones de veces y a lo mejor ya te imaginarás cuál es. Pero ¿cómo te sentiste en Querétaro? Un club que, digo, ahorita en estos momentos no la está pasando tan bien, pero llegó un punto donde esa vez cuando llegan a Copa contra Chivas, esa final de Liga contra Santos, recuerdo yo un repechaje, yo le voy a Chivas, que los vence en una liguilla 1 contra 8 y Querétaro termina ganándoles, y luego creo que en semifinales los elimina Tigres. En general, un equipo que en esos momentos, pues sí pasaba por buenos momentos, mejores que los de ahora, considero yo. ¿Cómo fue la etapa? Ya sé cómo recuerdas Querétaro. La verdad que, como dices, es una de las mejores etapas que he tenido. Como profesional, probablemente fue la mejor etapa que tuve porque llegaba con más madurez, llegaba con mucho más protagonismo. Dejé de ser el joven que iba a los equipos, era ya ser el que venía a reforzar. Llego a Querétaro después de San Luis Sí, y también tengo una afinidad con la afición importante, ¿no? Porque el primer partido que juego con Querétaro es contra San Luis. ok. Y bueno, era un clásico, Es ¿no? el clásico, Querétaro-San sí. Luis es clásico y les meto gol en el minuto 91 de tiro libre, ganamos. Y mira, también, o sea, sí que hacía goles, pero tampoco hacía tantos, nunca era tantos. Entonces, hacer un gol, pues para mí era festejarlo, ¿no? Claro. Y lo festejé. Festejé un gol contra mi ex equipo, que habían pasado pocas semanas que me había ido en un clásico. Entonces, ¿Te acabó pues la afición? la gente de San Luis me mató y la gente de Querétaro como que me abrazó y dijo, Te este es de amó. los nuestros, sí. Entonces, a partir de ahí, también es verdad que tuve una afinidad con el entrenador importante porque me gusta, más allá de cómo él era como persona, era el fútbol que él estaba proponiendo, que era Nacho Ambriz, Muy buen y entrenador. a mí se me adaptaba muy bien porque era un central que le gustaba la pelota, que le gustaba salir siempre jugando. Entonces Nacho encontró en mí y me ayudó a potenciar eso, ¿no? Decir, oye, es que tú, Yasser, que eres un jugador de selección, si tú trabajas y te lo crees, puedes llegar a selección. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí, sé lo que se requiere para estar ahí. Entonces, si lo haces, entonces como que ese protagonismo que también me da Nacho, esa responsabilidad, me ayuda a crecer. Estoy más, digamos que más aterrizado, tengo una pareja, tengo algo como que más estable, por así Claro. decirlo, y me encuentro muy bien, ¿no? Y empiezo a avanzar, empiezo a hacer las cosas bien, en un club que tuvo muchos altibajos en ese momento, llegamos a casi estar desafiliados y desaparecer Sí. cuando pasó lo de escenografía, que estuvimos 6 meses, cerca de 6 meses, o todo un torneo sin cobrar un peso, y luego a tocar lo mismo, tocar el cielo, ¿no? Llegando a esa final, Sí, claro. eh,
que perdimos con Santos, jugando Conca Champions, Sí, eh, sí. haciendo partidos muy importantes en campos muy complicados, haciendo muy buen fútbol, con Vucetich también haciendo muy buenas cosas. Entonces, lo mismo, ¿no? El fútbol es así, ¿no? Estar en lo más bajo, estar en Arriba lo o más abajo. alto, Sí. en un espacio de tiempo muy, muy corto, ¿no? Y la verdad es que me fue muy bien, estoy muy contento y muy agradecido de poder haber estado allí. Antes de preguntarte lo que evidentemente todo el mundo te pregunta, que es lo de Ronaldinho, ya tocaste el punto de los pagos, ya se, ¿cómo se vive desde adentro? Yo sé que a lo mejor son temas, y yo lo sé porque viví, a lo mejor los temas de vestidor son temas de vestidor, y entiendo que a lo mejor no se comparten todo, pero digo, si quieres platicarlo un poco, ¿cómo vive en lo personal uno esos tiempos donde pues, es complicado? Lo hemos visto también con Querétaro, digo, con Veracruz, desafortunadamente, varios clubes han pasado por ello. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo se sobrepone un Yo, futbolista a eso? yo en ese momento estaba, ya tenía mis años jugando en primera división, entonces estaba bien, ¿no? Sí. Tenía la posibilidad de estar bien. Supiste Eh, administrar tu dinero. sí, pero al final sí es verdad que hay otros jugadores más jóvenes, sobre todo, que no lo Sí, están claro. pasando nada bien, ¿no? Y ahí es donde yo estoy muy agradecido con la gente de Querétaro es que se portó increíblemente bien. No solamente el club, sino la gente en general, ¿no? La gente había, eh, por así decirlo, alguna gasolinera que de pronto nos dejaba poner gas gratis, ¿no? Decir, Ujú. no, no, vengan aquí, no pasa nada, ya sabemos que no están cobrando, ¿no? Pero no Sí. desde la lástima, sino desde el apoyo, ¿no? Ayuda, sí, claro. Y eso lo percibes, ¿no? O en las fuerzas básicas, o alguna cocina económica que les daba a comer a los chicos sin que les cobraran nada. Entonces, la gente realmente se portó muy bien, hubo una comunión importante entre el club y la afición en Sí, general. Entonces eso también te ayuda, ¿no? Y como te digo, yo intentaba dentro de lo posible ayudar a los chavos a encontrar, en ese punto yo estaba en lo más bromista posible, por así decirlo, porque también en esos momentos hay que tratar de sacar el lado bueno para claro, poder de acuerdo. trabajar, porque al final eh, estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Y Sí, comenzaste a hacerlo sin que te pagaran o sin el porqué del dinero, ¿no? Entonces, al final estábamos haciendo lo que nos gustaba. Evidentemente ya es un trabajo en ese punto de la vida, sí, pero bueno, intentar siempre ver el lado bueno de las cosas. Sabíamos que tarde o temprano se tenía que resolver la situación, solamente era cuestión de esperar, era aguantar, por supuesto. aguantar y aguantar, ¿no? Ok, me gusta, gracias por compartirlo. No es algo que muchos futbolistas, no que no les guste, pero a lo mejor son temas un poquito de vestidor, de lo que pasa en el vestidor, se queda en el vestidor. Pero bueno, evidentemente tenía que llegar esta pregunta, ya ser este tema. Te lo digo porque yo soy fanático al Barcelona. Evidentemente, al tener yo 20 años, vi al Barcelona pues ya crecer a la par de mi edad. Entonces, así fue como me hice fanático, un año antes cuando estaba Ronaldinho. Pero, ¿cómo es entrenar con Ronaldinho? Ya serés diferente, es normal, es uno más de ustedes, la llegada impactó a muchos. Yo, mira, igual a ver si te acuerdas, yo recuerdo un partido, le voy a las Chivas, entonces, un partido Chivas, Querétaro en el OmniLife, que ponen a Ronaldinho a cobrar el penal y que lo vuela, que todos estaban como con el morbo y la idea de a ver dónde lo tira y terminó volándolo. Pero bueno, me acordé ahorita, ¿cómo fue en general estar con Diño? Mete un gol, bueno, mete 2 goles contra el América en el Azteca, pero aparte, Yacer Corona mete un golazo al ángulo en aquel partido. Fue, fue como lo vivió todo el país, así, o sea, Sí, fue un boom realmente tenerlo para sí, todos, desde el día que nos enteramos que venía Ronaldinho, todos, reaccionamos todos de la manera en como reaccionó cualquier persona en México, ¿no? Porque al final todos éramos aficionados de él, todos éramos fanáticos de él, ¿no? Yo creo que yo no he conocido a alguien que no quiera a o que no sea fanático del fútbol de Ronaldinho, ¿no? Entonces imagínate, todos éramos fanáticos de él. Entonces el solo hecho de saber que venía generaba, generaba morbo dentro del grupo, generaba nerviosismo, cómo va a ser, cómo no va a ser. sí. Eh, Llega él y todo eso se disipó, porque es un tipazo, es una persona de 10 puntos. Trabaja eh, como f- todos, o sea, sí lo hace. Trabaja como todos, llegó desde el primer día, para nosotros era todo estar así, pero evidentemente su sencillez pues ayudó a las cosas se parejaran. Teníamos 5 brasileños en el equipo también, ¿no? Okey, Estaba Ciña, estaba Volpi, estaba Zambeso, estaba
William y Aparte, estaba Dani Niño. qué jugadores estaban, ¿eh? Ajá, entonces teníamos ya 5 brasileños que le hicieron sentir a él más cómodo dentro del equipo, con lo cual se desenvolvió mucho más rápido él, se sintió en casa mucho más rápido y eso nos ayudó mucho a poder tener como esa estabilidad dentro del grupo. También nos movió mucho lo que fue el hecho de que Querétaro de pronto pues, pasó de ser un equipo pues digamos que 100% local, no 100% queretano, a ser un equipo en el que en todo el país se le reconociera y se le quisiera ver, ¿no? Entonces, pues Así, todos pasamos a cerrar como que decir, bueno, seguimos siendo nosotros sí, y lo que pasa alrededor no nos va a mover, ¿no? Y también nosotros de alguna manera intentamos proteger esa privacidad que le hacía falta a Ronaldinho, porque los aeropuertos empezaban a colapsar, los hoteles empezaron a colapsar. Lo que sí. pasó en Veracruz fue una cosa increíblemente de locos. Eh, Llegamos al aeropuerto y del aeropuerto al hotel era como si hubiéramos ganado el mundial. O sea, la calle estaba repleta Atascada, de coches, pero no sabes lo que era. O sea, tuvieron que bajar a Ronaldinho del autobús y llevárselo en una camioneta porque discreto. sí, para que él entrara por otro lado, porque el hotel estaba, no, es que no sabes es como cuando ves estas imágenes de una mega marcha o de un Como cuando campeonato Argentina de, ganó el Mundial, ¿no? O sea, así de así, atascado. así, era una cosa impresionante, o al menos así lo recuerdo en ese momento, ¿no? Entonces, Sí. ese tipo de cosas a nosotros como grupo también nos unieron porque fue como, tenemos que proteger a este güey, porque al final no Pues queremos que él esté incómodo, ¿no? Queremos claro, que esté lo más cómodo posible. Y eso, pues nos llevó también a que ver el lado más humano de Rona, más sencillo, que siempre se ha caracterizado por eso. Y después disfrutar, ¿no? Disfrutar de él, disfrutar de verlo entrenar, disfrutar de verlo jugar fútbol así de cerca, eh, de apostar a ver a quién le hacen menos túneles, porque se la pasaba haciéndole túneles a todos lados, ¿te hizo eh, alguno? aprender. Yo no me acuerdo que me haya hecho, seguramente sí, no voy a Pero a lo decir mejor de que los no, menos, a quien menos le hizo pero, puede pero ser. no, pero no me acuerdo que me haya hecho uno. Lo que sí me acuerdo pues es jugar con él, apostar con él, cosas de a ver quién le pega el travesaño, a ver tiros libres, aprendí con él, o Ya. bueno, estuve viendo lo que era el golpeo de los tiros libres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que al final sacas provecho de tener a un jugador tan bueno, que también es otra cosa, es muy bueno y poder hacer cosas que él hacía, pues era, no, o sea, las hace él, ¿sabes? No es Sí. como que las puedas aprender, pero si las disfrutabas de verlo hacerlo tan cerca y además teníamos también a Ciña, que no sabes la delicia porque la gente no, obviamente no se acuerda, pero tener a Ciña y tener a No, un Ronaldinho en el maestro. mismo equipo Era era ilegal, una, diría, sí. la verdad es que era ilegal, ¿no? Era ilegal porque luego jugaban juntos y era una cosa muy, muy, muy abusiva. No, y debe ser divertido, o sea, uno como aficionado lo ve y dice, wow, pero uno estando ahí en un entrenamiento teniendo a Lo dos tipos sufres. tan técnicos, con una idea y una interpretación del fútbol, de los espacios, un golpeo de balón, pues me imagino que y Lo Ciña creo que sufres. Ciña un poco más serio, ¿no? Más, Era un poco más serio, sí, era un poco más serio, más señor, menos brasileño, yo más creo, señor. pero, pero también era No, una era gozada tenerlo ahí. divertidísimo. Sí, sí, es que si no era uno, era otro. O sea, cuando uno hacía una cosa, parecía que se ponían. Yo no sé si ellos se apostaban entre ellos a ver quién hacía más túneles, pero, o sea, Ronaldinho muchas veces lo mencionó dentro del grupo, es que ojalá me hubiera tocado jugar contigo en el Barcelona. O sea, tú hubieras Sí. podido jugar conmigo en el Barcelona, le dijo así ya, ¿no? Y entonces, imagínate de ese calibre, ¿no? Que te lo diga alguien que estuvo ahí, que sabe el nivel de los que estuvieron allí con él y que se lo diga, fue como, ok, tenemos a dos cracks enormes aquí. Fíjate que acordándome, es que yo recuerdo a Ciña en el Toluca, lo recuerdo en Querétaro y en la selección, ¿no? Evidentemente. Siempre hay buenos comentarios. Creo que es igual que con Ronaldinho, no creo que haya alguien que realmente odie a Ciña. O sea, Sí, no, no, sí, no, creo que no. Además que jugó en equipos que no te odian no son solamente por odiados. estar en ese equipo, ¿no? Entonces, eso también ayudó bastante. Oye, aquel golazo en el Azteca, ya lo has platicado. Diño mete 2, pero tú metes un golazo al ángulo. Entre que todos lo ovacionaban y Diño bailaba, de repente llega Yacer Corona y la clava al ángulo sin mucho. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo Sí, recuerdas?
le dije, oye, no seas cabrón, para una vez que hago un golazo en el Azteca, vienes tú y haces dos, y ahora nadie se acuerda del gol que metí yo. Pero no, fue impresionante, porque además eh, en ese partido tiro yo porque no estaba Rona, él no había iniciado, Sí, y cuando hacen la falta estaba un poco cargada a la derecha. eh, el Mario Zuna sí. y William se me acercan y yo ya, o sea, el equipo ya sabía que yo le podía pegar las pelotas, a la pelota parada, ¿no? Ya entre los entrenamientos y todo eso, siempre nos poníamos a patear y era un jugador que le pegaba bien a los tiros libres. Lo que siempre me pasaba que, pues siempre cuando tú no eres el 10 de tu equipo, pues siempre va a haber alguien que es el 10 y generalmente ese es el que patea Tira. los tiros libres, ¿no? Entonces, como yo era central, pues pocas veces me dejaban tirar. Me tocó compartir con Pereira, me dejó patear una vez nada más en Puebla y la puse en el travesaño. Eh, Me tocó con otros equipos donde no te dejaban patear, ¿no? Entonces llega Querétaro, yo tenía cierto peso ya en el equipo, por así decirlo, no está Rona, entonces pues agarro la pelota y ya el equipo sabía que yo podía patear bien, De aquí soy, es pero me mía. acuerdo que Mario y William me dijeron, no patees, tira al centro, y yo, no, voy a patear, no, tira al centro, y termino pateando, la clavo y los dos riéndose. ¿Ves? Te dije que tiraras. Por eso cuando voy corriendo les digo, quítense de Sí, aquí, sí, quítense. Y no se quieran salí tan agarrar de mi emocionado, gol. sí, salí tan emocionado que no sé ni por qué corrí hasta la banca. O sea, no sabía ni cómo iba a festejar, ni mucho Era menos. como Yo cuando salí corriendo debutaste el sprint, ¿no? así, así. Entonces, dos momentos importantes de mi carrera son en la Azteca. Bueno, el Azteca tiene cierto peso en ese sentido, ¿no? Porque hago uno de los goles que más me gusta, el debut fue ahí, jugar con la Sí. selección ahí también. Entonces, es algo que me llenó el corazón estar en el Azteca. Y luego, en ese partido también hace gol Orbelín, Orbelín, ¿no? qué jugador también. También hace un muy buen gol Ahí era un y bueno, joven lo Orbelín, ganó. ¿no? Era un joven Orbelín, a un gran pase de Ciña y bueno, pues la verdad es que es uno de los partidos que nunca voy a olvidar. Oye, Orbelín, fíjate, mi familia dijo que es de Chivas, Yacer. Mi papá es muy fanático de Orbelín, evidentemente todos somos de Chivas y lo recordamos con cariño. Un tipo, me parece que aparte de talentoso, ágil y también férreo, me parece que lucha, sabe cuándo disputar el balón. ¿Cómo era ver a un Orbelín? Que en ese momento era joven y todavía apenas empezaba su carrera y apenas despegaba, pero bueno, ya bailaba cuando metía los goles. Sí, ya, o sea, ya sabíamos que al final es un jugador con muchas posibilidades. Nacho, Nacho Ambriz le da esa posibilidad, esa oportunidad de era un Orbelín que prácticamente estaba fuera del club, hasta que dijo Nacho, no, este chico tiene que estar aquí, dejándolo aquí, y en un Sí, interescuadras es donde lo ve, se queda en el primer equipo entrenando, y se le veían cosas muy interesantes al chico, ¿no? Evidentemente, ha habido, y siempre los jugadores jóvenes que están en el primer equipo tienen talento, por algo están allí, ¿no? sí, claro. Pero luego, ¿qué haces con ese talento? Es lo que te determina que tu carrera sea buena o sea mala, ¿no? Orbelín tenía esta pizca de ser un jugador descarado, pero además ser un jugador centrado, ¿no? Como persona, decir, ok, estoy aquí, respeto a quien tengo que respetar, entreno como tengo que entrenar y luego juego como tengo que jugar, ¿no? Y se ve en ese partido, ¿no? Y desde que debutó, eh, Orbelín no dejó de pisar primera división. Es algo interesante, es algo importante, ¿no? Porque no, como dices, no todos llegan, pero luego los que llegan no todos se mantienen y Orbelín es un Exacto. jugador que desde que debutó fue su carrera a la alza hasta lo que es hoy Orbelín, un jugador importante en la selección. Ya sé, digo, podríamos platicar aquí de un millón de deportistas de ese Querétaro. Fíjate, no me acordaba de tantos nombres. Qué calidad tenían. O sea, realmente Sí. también merecía, o sea, merecía lo que le pasó al plantel. Pero bueno, ya tampoco, yo sé que también los tiempos para ya ser son a veces un poco cortos. Entrando en la parte final de la plática, Yacer, ¿cómo fue, o qué siente Yasser al recordar esa primera convocatoria con selección mexicana? Yo evidentemente te recuerdo, incluso uno de mis amigos tiene tu playera, entonces hay más, Ah, bien. un recuerdo grande. ¿Cómo fue esa primera convocatoria y a la postre, empezar a ser constante en los llamados? ¿Recuerdas con emoción? ¿Es la misma emoción que cuando debutaste o es diferente? No, diferente. Bueno, yo la viví diferente. Yo creo que, como te digo, la de Morelia no la esperaba. Eh,
Digo, la de selección tampoco la esperaba, y es más, la de selección es más como fue mucho más inesperada, por así decirlo, porque te llega en un momento, ¿no? No es como que Te van pase a mucho tiempo, avisar ¿no? y sí. Exacto, no es como que estés mucho tiempo entrenando con la selección y luego un día, pum, están con la mamá de mi hijo, estábamos allí, acababa de llegar yo a Barcelona de vacaciones, cuando empezaron a soltar nombres en Twitter de que posibles nuevos convocados, ¿no? Eh, Había pasado la lista de la Copa, era un verano donde se juntaba Copa América y Copa Oro, Sí. y donde en teoría la Copa América iban jugadores jóvenes o nuevos, y en la Copa Oro iban los jugadores importantes de la selección, ¿no? Era la Eh, Centenario, ¿no? no, la anterior a Una la antes, Centenario. donde Sí, creo que incluso va Buoso y que quedan 3-3 con sí, Chile. va Sí, sí. Bozzo, va el Tecatito, va Sí, Mario sí. Zuna también. Entonces, yo estoy en Barcelona y a mí no me habían convocado a esa. Y dije, bueno, es que, o sea, la pequeña ilusión que yo tenía de ir a selección se había disipado cuando no soy convocado a esa que va a la Copa América. Entonces, ya es que no me van a llevar a la selección donde viene Moreno, Guardado, Chicharito, Los Gio, ¿sabes? nombres Esta pesados. selección, claro, de los nombres pesados en la Copa Oro. Y estando yo en Barcelona, empiezan a filtrar estas listas de los posibles nuevos convocados y en una de esas sale mi nombre. Dije, no, o sea, no creo, Sí. no creo, pero bueno, yo acababa de llegar, no tenía ni 12 horas en Barcelona cuando yo me entero de eso. Eh, Le llamo a la chica de la agencia de viajes que me ayudaba, le dijo, oye, ¿sabes qué? Búscame un vuelo de regreso a México por Por si, si las ¿no? dudas Como con esta ilusión de que que pase. tienes, ajá. Pero nada, hasta que de pronto sueltan la convocatoria y está mi foto, la única foto sin camiseta de selección, porque era el El único único nuevo. que no había ido, sí. Claro, y yo me quedé, o sea, yo estaba comiendo con ella cuando estaba comiendo con ella y un par de amigos y me quedo en shock como, y le enseño el teléfono, porque además en esa época era cuando tener datos o tener teléfono en otro país se te salía casi Carísimo. tan caro como el vuelo, ¿sabes? Entonces decía, no, Sí, no. claro. Entonces no lo creía. Llego a la casa, me conecto a internet y allí me empiezan a correos Dun, 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 dun. correos de mi representante, llamadas perdidas, menciones de Twitter y ya ser convocado y yo no te creo, no te creo. Y a la media hora me llamaron por teléfono de selección para decirme que estaba convocado. Y fue, o sea, un llanto ahí, o sea, mucha alegría, la verdad es que fue mucha alegría Claro. de poder ver. En esa misma noche me fui al aeropuerto y me regresé para México. Ese tipo de llanto de también recordar lo que pasaste, lo que tuviste que vivir, ahora que lo platicamos, aquel momento donde no jugabas en Mérida, o sea, todo se vio recompensado con ese llamado a selección, y yo también Sí, ¿no? al final era un momento de culminación, ¿no? De cumplir, ese sí era cumplir un sueño como tal, no era un paso Objetivo. más, sino era un sueño como tal, porque Sí, estar en selección, pues siempre o sea, desde que estás chico es como lo más importante, ¿no? Saber que las escuelas se paralizan para ver el mundial. A mí me tocó estar en el salón de clase viendo la selección jugar, entonces eso para mí era un choque importante, decir, wow, estoy llegando a lo más alto. Había estado en selecciones menores, eh, pero tenía tiempo que no iba a la selección, con lo cual fue un golpe importante, un choque importante de decir, ok, estoy consiguiendo lo que soñaba, sí. no lo que me había planteado, porque a lo mejor es algo como te digo, yo siempre vi la selección y siempre la he visto como un premio o como un mérito a lo que has A lo hecho que en tu hace como equipo. futbolista, sí. Ajá, entonces decía, bueno, estoy haciendo las cosas bien y esto es lo que se me está viendo recompensado, ¿no? Y bueno, después, además de ir a esa selección A, por así decirlo, pues Sí. todavía más, ¿no? Poder estar con ellos, que muchos había compartido ya cancha en menores, pero estar allí en la mayor representando a tu país, pues sí, sí movió. ¿Cuál era ese jugador de aquella selección, Yasser, que te gustaba entrenar con él, que decías: "Güey, guau, o sea, qué chido"? O sea, así como quizás, no sé si de la misma dimensión,
pero que como te pasó con Ciña, con Ronaldinho, alguno de la selección que te ha dicho, güey, este güey entrena increíble y juega también de lo mejor. Pues mira, poder compartir cancha con Rafa Márquez fue para mí algo que era como wow. Y de Sí, hecho, eh, solamente, creo que solamente a dos futbolistas les he pedido una selfie como tal, como de okey, fan, y sí, una es a Ronaldinho y otra fue a Rafa. O sea, a Rafa le dije, Rafa, se reía, ¿no? Le dije, Rafa, necesito una foto contigo, patrón, porque yo le decía patrón, sí. porque esto es, no sabes, pero esto es un sueño cumplido. Y luego otro que para mí la calidad es superlativa y para mí es de los mejores jugadores y en lo personal, Yasser Corona, gusto personal, Personal, sí, sí. el mejor jugador que ha habido en México es Vela. Para mí, Carlos Vela, verlo jugar, verlo entrenar, era otra cosa, era una cosa totalmente fuera de este mundo. Aparte, qué técnica y qué golpeo, también sabía en qué momento tocar, en qué momento hacer un drible, y sus dribles, es más, parecía que los iba a hacer y los hacía, pero no le podían quitar la pelota, ¿no? Así es él para mí ha sido el mejor jugador que mexicano con el que he estado, con el que he visto, que más me ha gustado, y contra él jugué desde chico, ¿no? Desde que estábamos en fuerzas básicas, pero lo que él ha hecho en el fútbol, Sí. no, es que a mí, y con todo eso que dicen que no le gustaba, imagínate si le gustara, entonces, Sí, sí, exacto. Sí, eso sí. sí. Ya sé, por último, quisiera preguntarte y sin necesidad de que haya morbo ni incomodarte, eh, no qué pasó en el accidente, sino cómo te recuperaste, cómo es esa parte complicada, pues, de salir adelante. Escuchaba una plática que tuviste ya hace bastantes años con Marc Rosas, incluso Marc con un corte de pelo bastante peculiar que traía en Peculiar. ese momento. Eh, ¿Cómo es, cómo ha sido el proceso? Ahorita me imagino que ya es distinto, eres entrenador, pero en esos momentos recientes, yo escuchaba en esa plática que no te fue tan difícil, pero quisiera saberlo y que me lo platiques un poco, evidentemente, si así lo quieres, tampoco no pasa nada. Sí, mira, creo que ahora haciendo un poco de retrospectiva con lo que hemos platicado, es un poco de lo que hablamos al inicio de los sacrificios. Eh, cuando en lo personal, cuando te enfocas hacia un sitio, ¿no? Cuando tiras hacia un lugar, cuando vas hacia un camino y no volteas para atrás, es mucho más fácil, ¿no? En ese sentido. Y creo que fue así, ¿no? Nunca, desde el momento en que tuve la lesión, nunca pensé en lo que estaba dejando de hacer, que era jugar Ujú. fútbol, sino me enfoqué En lo que en venía. qué es lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de casa, cuando estoy chico, antes de pensar en que estaba dejando a mi familia y sufrir y llorar por la gente que estaba dejando atrás, yo estaba pensando en que iba a ser futbolista, ¿no? Y que quería ser futbolista. Y entonces, eso me impulsó a ser futbolista, ¿no? Y cuando fue lo de la lesión, pues es algo similar, ¿no? No estaba pensando en que ya no podía ser futbolista, estaba pensando en que ahora iba a ser entrenador. Ujú, Entonces, sí. para ser entrenador tenía que prepararme y tenía que estudiar y tenía que trabajar y tenía que hacer ciertas cosas y aprender de ciertas personas, ¿no? Y para poder, y no pensaba en, es que ya no puedo caminar, no, es que ahora quiero jugar con mi hijo, entonces para poder jugar con mi hijo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Entonces, cuando, Siempre viste hacia cuando, el en lo frente, personal, ¿no? cuando te pones, exacto, cuando te pones un objetivo hacia dónde ir, cuando te trazas un camino, que nadie dice que es en línea recta, el Sí. camino, ¿no? Porque puedes ir para adelante, puedes hacer muchos así, De acuerdo. pero lo importante es saber que vas hacia un sentido, ¿no? Y no pensar en lo que, oye, ¿qué está pasando atrás? No. Entonces, cuando no piensas en lo que está pasando atrás, cuando no piensas en lo que estás dejando ahí atrás, pues es mucho más fácil. Por eso decía Sencillo. que para Ujú. mí había sido fácil, ¿no? Y luego que estos caminos siempre están acompañados, ¿no? Si tú los intentas recorrer solo, Es pues es difícil. muy difícil, es Sí. difícil, ¿no? Entonces, cuando me fui de chico a buscar el sueño de futbolista profesional, me acompañó mi familia, me acompañaron mis amigos, me acompañó mucha gente, gente que conocí en el trayecto, y ahora era lo mismo, ¿no? Esta gente que me rodeaba, la gente de mi familia, mi pareja, mis amigos, pues lo mismo, te hacen como, te acompañan y te ayudan para esos días en los que no quieres hacer nada, bueno, pues están ahí para apoyarte, para estar, para echarte para Sí. adelante, para decirte, hey, tienes que seguir. Y ha sido así. Entonces, creo que desde ese enfoque fue mucho más fácil para mí poder moverme, ¿no? Sabiendo, como te digo, que no es que llegue el camino del punto A al punto B en línea recta, no.
Es, a veces cuesta, ¿no? Y a veces das un paso para atrás y a veces volteas para atrás, ¿no? Es normal. Pero esos días que volteas para atrás, pues que sean para impulsarte para ir hacia adelante. Hoy en día, ¿cómo se prepara Yacer Corona para ser entrenador? Ayer estaba leyendo un poquito. Has estado en el máster en fútbol de alto rendimiento, en el MVP, en la psicología para entrenador en alto rendimiento, analista táctico. ¿Cómo es ahora, cómo interpreta ahora Yacer Corona la parte de ser entrenador después de que al principio pues ya tienes bastante, creo que desde el 2018 que te estás preparando más o menos así, que empezaste con Xolos, algo así. Hoy, ¿cómo te sientes? ¿Te ha dejado ser entrenador? Ya tienes, evidentemente, la trayectoria en selecciones. ¿Cómo te sientes? Sigo con esta constante preparación. De hecho, tengo clase en nada. Estoy en un máster de ahora de precisión táctica en Portugal Ok, con Vítor Frade, que es el creador de esta metodología de entrenamiento, ¿no? Para los que no la referencien, es la metodología que utilizaba Mourinho o lo que utiliza Mourinho, ¿no? Digamos que en estos dos caminos o en estos dos métodos importantes en el fútbol mundial, que era el de Pep y el de sí, Mourinho en su tiempo. El de Pep era la de Seirulo y la de Mourinho era la de Vítor Frade. Yo ya estoy haciendo un máster con él para, bueno, esto, ¿no? En esta constante preparación. Creo que al final, cuando trabajas con personas, no te puedes quedar atrapado solamente en lo que conlleva el juego, ¿no? O en lo que conlleva a tu profesión, sino también en lo que conlleva a las personas que están en esa sí, profesión. Entonces, es una constante preparación, me gusta, estoy muy contento, disfruto mucho de poder poner a disposición de los jugadores lo que pude aprender como jugador y lo que estoy aprendiendo como entrenador, ¿no? Creo que desde esta parte me siento como una persona que va a ayudar a potenciar las cualidades de los jugadores para que sí. lleguen a rendir mejor, ¿no? Me gusta mucho lo que estoy haciendo, me gusta trabajar con personas, me gusta, vengo de una familia donde hay muchos maestros también, entonces digamos que viene De de casa. sangre, ¿no? Sí, De ser docente, de ser formador, de apoyar y ayudar en lo que se pueda al futbolista desde el pequeño hasta el profesional, ¿no? Entonces, esta es la idea, poder llegar a ser entrenador de fútbol profesional. Estoy en ese camino. Sí creo que nunca va a haber un punto en el que yo me considere estar 100% preparado. Al contrario, siempre creo que voy a querer necesitar aprender y aprender y seguir preparándome para poder brindarle mejores herramientas a mis futbolistas y por ende ellos sean mejores futbolistas y mejores personas. Yacer, antes de, ya para no quitar tanto tiempo y que entres a clase, al momento, esta es una sección rápida, preguntas rápidas, te doy par, con algunas opciones, otras las decides tú y me vas diciendo, ¿va? Va, Frío, calor, frío, 100%. pastor o suadero, Pastor, Jamaica o horchata. horchata, Bueno, esta ya la contestamos, pero para si quieres repetir, el jugador con el que hayas jugado, que más te maravilló, que no sea Ronaldinho. vela. Ok. ¿Qué es lo más bonito de Barcelona? Eh, La ciudad en general, toda la ciudad en general, la verdad es que tiene todo. Tiene mar, tiene montaña, tiene frío, tiene calor, Ok. tiene buen café, tiene O sea, buen vino, varía. tiene buena cerveza, sí, tiene todo. Ok. ¿Tu comida favorita? Tacos, Ok. Recientemente acaba de terminar Qatar 2022, bueno, hace 4 meses, pero para ti, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Messi. Me gusta. ¿Quién es tu candidato a campeón de la Liga MX? Mi candidato a campeón de la Liga a ver, O si quieres dar tu final, también puede ser tu final. eh, yo creo que entre América y Monterrey, creo que de ahí saldrá el campeón. Ok. Hoy empieza la Champions, estamos grabando 11 de abril. Cuando salga esto ya quizás sabremos algunos resultados, pero ¿quiénes son tus dos favoritos para la Champions o tu favorito para la Champions League? Mira, la verdad es que mi favorito era el City de Guardiola, pero Sí, ahora con la llegada de de Thomas Tuchel, Tuchel al Bayern, no lo sé, porque si alguien sabe cómo ganarle a Pep, Guardiola es Tuchel. Sí, sí. es Tuchel. Entonces, no lo sé. Entonces, yo creo que de allí, de ese duelo, saldrá.
el el campeón. finalista, además del Madrid, porque eso nunca lo puedes descartar. Por más que me duela, El porque Madrid no no soy muere. madridista, Sí. sí, estos no mueren nunca. Yacer Corona, ¿cómo es como papá? ¿Regañón, alegre, aconsejar? ¿Cómo es Yacer Corona como papá? Soy muy barco como papá, sí. No soy regañón, soy más bien no regaño, trato de orientar, Entender, ¿no? aconsejar. De orientar, sí, esto de que no regañes, oriéntame, pues soy Sí, más de tratar de orientar que de regañar. Soy medio barco en el sentido, o sea, no tengo ningún problema en darle una McDonald's o darle una ensalada sí, en ciertos momentos. Y luego, pues, como a mí me educaron así, ¿no? También soy una persona que va a estar detrás de él apoyando lo que él quiera hacer en su vida, ¿no? sí. Más allá de lo que yo considere que es bueno, malo, bien o no, eh, estar ahí para apoyarlo siempre. Si Yacer Corona pudiera quedarse con un medio campo, ¿cuál sería? ¿Xavi, Iniesta y Busquets o Modric, Kroos y Casemiro? Xavi, Iniesta y Busquets. Y viene de un madridista para que, por ahí que los maestros que nos escuchen. ¿Tu botana favorita? Mi botana favorita, ay, mango, el mango Es con, buena, sí. sí, 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 con mango con algo, y el manguito enchilado también me gusta mucho. Ok. La última. ¿Cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado? Nacho Ambriz. Ok. Las últimas dos, Yacer. Si hoy tuvieras a Yacer Corona de chiquito, ¿tú qué le dirías a aquel Yacer que apenas comenzaba, que iba en la combi, hacia enfrente, más cómodo, sin ir apretado? ¿Qué le dirías tú si lo tuvieras de frente? Que haga lo mismo que tiene pensado hacer, que no cambie, así como va, que no lo piense mucho, así como va. Por último, un consejo que pudiera darle Yacer Corona a quienes tienen un sueño, que quieren ser entrenadores, futbolistas, pintores, un sueño en sus vidas, ¿qué le podría aconsejar? Que no desistan, que no, o sea, que si lo tienen el sueño claro, que vayan tras de él, pero que no vayan solos porque es mucho más difícil, que se apoyen de la gente, que siempre hay alguien que te puede dejar algo, que te puede ayudar a conseguir ese sueño, ¿no? Pero que no desistan, que para algunos, y que no se comparen tampoco, que Sí, no se comparen con otras personas que realizaron ese mismo sueño, porque cada uno va a sus tiempos, cada uno tiene mejor o peor suerte que otro, de acuerdo. algunos les tienen que dar otras dos curvas, otros van un poco más en línea recta, entonces es así, pero que no desistan. Yacer, pues con esto terminamos la plática. Debo decirte que con esta clase de invitados, como lo eres tú, digo, muchas veces sí trato de opinar, pero a veces uno es joven e intenta aprender. Literalmente tú das el pase y que ellos conduzcan. Entonces, gracias por el tiempo. Sobrepasó el tiempo que esperaba que platicáramos. Contamos muchas cosas bastante divertidas. Gracias por el tiempo, por las anécdotas, por la confianza. Espero y sé que así será, que no sea la última vez que platiquemos, que hagamos algo. Si de repente voy a Nayarit, te escribo para que me des un tour y cualquier cosa, aquí tienes Bienvenido. tu espacio. De verdad, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Otra vez, disculpa por el tiempo que tardamos en hacerlo, por eso, No te preocupes, pero valió la bueno, pena. aquí estamos y bueno, seguramente platicaremos otra vez.